En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi nuera destruyó 2 hermanos, sedujo a uno, traicionó al otro y terminó robándoles todo. Estoy aquí compartiendo algo que jamás pensé que tendría que contar públicamente, pero necesito saber si mis sentimientos están justificados. En los últimos meses, mi familia ha experimentado más problemas que los que mucha gente enfrenta en toda su vida. Siento como si estuviera viviendo una pesadilla, observando cómo todo lo que construimos durante años se desmorona por las decisiones irresponsables de una sola persona. Todo esto comenzó por las acciones de mi hijo menor, Daniel, que terminaron destrozando los cimientos de nuestra familia. Para poner todo en contexto, éramos una familia muy cercana. Manteníamos la tradición de reunirnos todos los domingos para cenar, celebrábamos las festividades juntos, y hasta organizábamos viajes familiares cada año. Estábamos convencidos de que habíamos criado a 2 hijos extraordinarios. Brian, nuestro hijo mayor, se casó hace aproximadamente 7 meses con Emily, su amor desde la universidad. Eran lo que cualquiera consideraría la pareja ideal. Se conocieron en la preparatoria y crecieron juntos, apoyándose mutuamente hasta construir una vida que muchos desearían tener. Habían comprado una casa preciosa, formado su propia familia, y parecían vivir un cuento de hadas hecho realidad. Mi esposa y yo siempre nos esforzamos por inculcar valores sólidos en nuestros hijos. Brian tomó estos valores muy en serio, convirtiéndose en un hombre dedicado tanto a su familia como a su trabajo, además de ser un hermano mayor responsable. Por otro lado, Daniel siempre ha sido más despreocupado. Tiene un carácter carismático y sociable, y siempre ha sabido salir de cualquier situación gracias a su facilidad de palabra. Mientras Brian se concentraba en desarrollar una carrera estable y formar una familia, Daniel prefería vivir el presente. Ha tenido varias relaciones sin llegar a establecerse en ninguna, y siempre ha mostrado un espíritu más aventurero. A pesar de estas diferencias, nunca imaginamos que tomaría decisiones que lo llevarían a destruirlo todo. Hace 2 años, Daniel conoció a Sharon, quien parecía ser su complemento perfecto. Ella era dulce, paciente y comprensiva, cualidades que a menudo Daniel no demostraba. Era exactamente el tipo de persona que podía equilibrar la naturaleza impulsiva de Daniel, y durante un tiempo pareció lograrlo. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima hace poco más de un año. Sharon era una persona maravillosa, y todos podíamos ver que realmente amaba a Daniel. Teníamos la esperanza de que el matrimonio lo ayudaría a madurar y tomar la vida con más seriedad. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que el carácter inquieto de Daniel volviera a manifestarse. Comenzó a ausentarse más de casa, frecuentemente diciendo que necesitaba espacio o tiempo para pensar. Notábamos cómo esto afectaba a Sharon, pero ella seguía siendo comprensiva e intentaba mantener su matrimonio a flote. Era evidente que ella no merecía pasar por esto, pero no teníamos idea de lo grave que era realmente la situación. Hace 2 meses, nuestro mundo se vino abajo cuando Brian vino a nosotros completamente destrozado. Había descubierto que Emily, su esposa, le estaba siendo infiel. Aunque en ese momento no sabía quién era la otra persona, el secreto de Emily había salido a la luz. Se había vuelto distante, reservada y muy diferente de la mujer de la que se había enamorado años atrás. Brian siempre había confiado plenamente en ella, nunca cuestionando por qué llegaba tarde o hacía viajes repentinos fuera de la ciudad, pero algo había cambiado. Encontró mensajes en el teléfono de Emily que, aunque eran algo confusos, sugerían lo suficiente para confirmar sus peores sospechas. Durante este mismo período, Sharon, quien estaba cada vez más preocupada por el comportamiento errático de Daniel, decidió que ya no podía seguir así. Las constantes ausencias de Daniel, sus desapariciones sin explicación, y su repentina falta de interés en el matrimonio, eran señales que ya no podía ignorar. Una noche, después de otra de sus desapariciones sin aviso previo, Sharon lo enfrentó directamente, y le preguntó si había alguien más en su vida. Daniel, sorprendido por la pregunta, intentó mentir al principio, diciendo que solo estaba estresado por el trabajo, y necesitaba su espacio, pero Sharon insistió hasta que, después de una conversación tensa y emotiva, Daniel finalmente confesó. Le admitió a Sharon que había estado saliendo con otra persona durante meses. Cuando ella lo presionó para que le dijera quién era, finalmente reveló la verdad. Había estado teniendo una aventura con Emily, la esposa de Brian. Esta revelación fue como una explosión que destruyó nuestra familia. Sharon quedó devastada no solo por la infidelidad, sino por saber quién era la otra persona. Se sentía humillada, engañada y completamente destruida. Rápidamente pudimos conectar todas las piezas. Las sospechas de Brian, la confrontación de Sharon con Daniel, todo apuntaba a la misma conclusión. Emily y Daniel habían traicionado a sus parejas y mantenían una relación secreta, pero lo que más nos impactó fue que no mostraban ningún arrepentimiento. Cuando los enfrentamos, ni Emily ni Daniel parecían comprender la magnitud de sus acciones. En lugar de disculparse o mostrar alguna señal de remordimiento, intentaron justificar lo que habían hecho.
Daniel afirmaba que él y Emily habían desarrollado una conexión demasiado fuerte como para ignorarla, que su relación era algo especial, algo que estaba destinado a suceder. Seguía hablando sobre cómo el amor verdadero no puede ocultarse, como si eso de alguna manera justificara el engaño y el sufrimiento que habían causado. Emily, por su parte, insistía en que su matrimonio con Brian ya estaba deteriorándose mucho antes de que comenzara la aventura, y que Daniel la entendía de una manera que Brian nunca había logrado. Era como si ambos creyeran que sus acciones estaban justificadas por su supuesta conexión especial. ¿De verdad pensaban que esto estaba bien? ¿Realmente creían que su amor les daba derecho a destruir no uno, sino dos matrimonios? Para nosotros era incomprensible. Su falta de arrepentimiento y su incapacidad para reconocer el mal que habían causado era indignante. Parecían más preocupados por estar juntos que por el daño que habían provocado. Era como si el resto de nosotros, sus parejas y sus familias, fuéramos simples daños colaterales en su búsqueda de la felicidad. Esto no fue solo una traición entre hermanos, fue una traición a los votos matrimoniales. Daniel no solo arruinó la vida de su hermano, también destruyó su propio matrimonio con Sharon. La noticia golpeó a Sharon como un golpe devastador. Fue tomada completamente por sorpresa, sin tener la menor idea de que Daniel le había sido infiel. Sharon estaba destrozada y no merecía nada de esto. Había creído en Daniel, lo había apoyado en los buenos y malos momentos, y así fue como él le pagó. Brian también estaba destruido. Su mundo se derrumbó cuando descubrió que no solo su esposa lo había traicionado, sino que había sido con su propio hermano. La persona en quien más había confiado, lo había apuñalado por la espalda. Brian inmediatamente decidió terminar su matrimonio con Emily, y cortar toda relación con Daniel. Mi esposa y yo estábamos horrorizados. No podíamos creer que Daniel hubiera traicionado a su propio hermano de esta manera, y no sabíamos qué hacer. Nuestra familia estaba destrozada. Brian se mudó de su casa, dejando a Emily atrás, y desde entonces apenas lo hemos visto. Ha estado intentando recuperarse, pero ha sido un proceso muy difícil. Mientras tanto, Daniel se mudó con Emily y comenzaron a mostrar su relación abiertamente. Como padres, mi esposa y yo nos sentíamos divididos. No podíamos creer lo que Daniel había hecho, pero también sentíamos un profundo sentimiento de fracaso. ¿En qué nos habíamos equivocado? ¿Cómo nuestro hijo se había convertido en alguien capaz de hacerle esto a su propio hermano y a su esposa? Era una pregunta que nos hacíamos constantemente, pero ninguna respuesta parecía satisfactoria. Estábamos desconsolados, no solo por Brian y Sharon, sino por la pérdida de la familia unida que alguna vez fuimos. Las consecuencias fueron inmediatas. Brian se mudó de la casa que compartía con Emily, llevándose a los niños y dejando todo lo demás. No quería tener ningún contacto con ella ni con la vida que habían construido juntos. Sharon también empacó sus cosas y dejó a Daniel, regresando a casa de sus padres para intentar procesar todo lo sucedido. Ambos quedaron devastados, tratando de reconstruir sus vidas mientras Daniel y Emily continuaban su relación sin mostrar ninguna vergüenza. Con el paso de las semanas, la situación solo empeoró. Brian se alejó de la familia, no queriendo estar cerca de Daniel ni saber nada de él. Sharon cortó completamente la comunicación con Daniel, ignorando todos sus intentos de contactarla. Mi esposa y yo nos encontramos en una situación imposible, atrapados entre el amor por nuestros hijos y la rabia por lo que Daniel había hecho. Intentamos acercarnos a Brian, estar ahí para él, pero él comprensiblemente se mantenía distante, alejándonos. Durante un tiempo, Daniel y Emily presumían su nueva relación en las redes sociales, publicando sobre su amor verdadero, y lo felices que eran, como si engañar y destruir dos matrimonios no fuera suficiente. Ahora sentían la necesidad de mostrarlo al mundo. Daniel y Emily parecían pensar que eventualmente todo se calmaría, y que la gente aceptaría su relación y seguiría adelante. Pero eso no iba a suceder. El daño era demasiado profundo, la traición demasiado dolorosa. Cada vez que intentábamos hablar con Daniel sobre sus acciones, lo minimizaba, insistiendo en que estaba enamorado, y que eso era lo único importante. No podía o no quería ver el daño que había causado a Brian y Sharon. Luego, 2 meses después de iniciar su nueva relación, todo se volvió en contra de Daniel. Emily lo dejó por otro hombre, quien según ella era su verdadero amor. Se llevó todo lo que él tenía, sus ahorros, sus pertenencias, absolutamente todo. Daniel se quedó sin nada. Fue como si el karma hubiera regresado para darle una lección, y él estaba devastado. La mujer por la que había arriesgado todo, por la que había traicionado a su propio hermano y esposa, lo había abandonado y dejado sin nada. Ella vació su cuenta bancaria, se llevó sus pertenencias y lo dejó completamente solo. Daniel vino arrastrándose de vuelta a nosotros, destrozado y sin un centavo, diciendo que había sido utilizado y manipulado. Pero no solo nos pedía perdón a nosotros. Quería que Brian lo perdonara y le diera otra oportunidad de ser su hermano nuevamente. Quería que Brian, nosotros e incluso Sharon, su exesposa, de alguna manera entendieran que él había sido manipulado,
y que era la víctima en toda esta situación. Quería que todos simplemente olvidáramos lo sucedido, y volviéramos a ser la familia que éramos antes. Pero, ¿cómo podríamos hacerlo? Mi esposa y yo estamos divididos. Por un lado, es nuestro hijo y lo amamos. Pero por otro lado, sus acciones han causado tanto dolor y destrucción. Brian todavía está intentando sanar, y lo último que necesita es que Daniel vuelva a su vida pidiendo perdón cuando ni siquiera ha comenzado a reparar el daño que causó. Sharon también está intentando seguir adelante con su vida después de la devastadora traición de Daniel, y hacerla revivir todo esto parece cruel. Daniel parece no entender la gravedad de sus acciones. Sigue diciendo que ha aprendido la lección, y que merece una oportunidad para demostrarlo, pero no estoy seguro de si realmente comprende el daño que ha causado. Mi esposa piensa que deberíamos intentar ayudarlo, que deberíamos apoyarlo en este momento difícil, pero me cuesta ver cómo podemos hacer eso sin traicionar nuevamente a Brian y Sharon. No sé cómo manejar esta situación, y no sé si estoy equivocado por sentir que Daniel no merece otra oportunidad después de lo que ha hecho. Entonces Reddit, ¿soy el malo por no querer darle a mi hijo otra oportunidad de redimirse después de que destruyó su propio matrimonio y el matrimonio de su hermano, causando tanto dolor en nuestra familia? ¿O debería ser más comprensivo y tratar de ayudarlo a superar este desastre que él mismo creó? Actualización 1. Han transcurrido 3 días desde mi publicación original, y me siento abrumado por la cantidad de respuestas recibidas. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los que se tomaron el tiempo para comentar y ofrecer sus consejos y apoyo. Después de leer detenidamente todos los comentarios y reflexionar sobre la situación, decidí tener una conversación con Brian, para entender cómo se sentía respecto a todo esto. Necesitaba conocer su perspectiva antes de tomar cualquier decisión sobre Daniel. Brian fue directo y sincero en nuestra conversación. Me dejó muy claro que no quería tener ningún tipo de relación con Daniel. No se anduvo con rodeos, y pude ver claramente el dolor reflejado en sus ojos mientras hablaba. Me explicó que aunque está intentando seguir adelante con su vida, la herida de la traición todavía está muy reciente. Cada día es una batalla para él, tratando de mantener una apariencia de normalidad, mientras lidia con el enorme vacío que ha quedado donde antes estaban su confianza y felicidad. Me explicó que no fue solamente la infidelidad lo que lo destruyó por dentro. Lo que realmente le rompió el corazón fue que su propio hermano hubiera sido quien destrozó su mundo. Brian siempre había estado ahí para Daniel, cumpliendo su papel de hermano mayor protector tanto en los buenos momentos como en los malos. Tener ese vínculo fraternal destruido por alguien en quien había depositado tanta confianza y amor, era algo que no podía simplemente olvidar o perdonar. Ha estado asistiendo a terapia para ayudarlo a procesar todo este trauma, y está haciendo un esfuerzo por reconstruir su vida, pero tener a Daniel de nuevo en el panorama es lo último que necesita ahora. Brian me explicó que cada vez que ve a Daniel, revive todo el dolor de la traición. Las imágenes de Daniel y Emily juntos, riendo y continuando su relación a sus espaldas, lo persiguen constantemente. Ha estado intentando encontrar algo de paz interior, concentrándose en su propia recuperación, pero la presencia de Daniel es como una herida que se niega a cicatrizar. Brian también compartió algo que me partió el alma. Pude notar lo agobiado que estaba bajo el peso de todos los recuerdos dolorosos y las responsabilidades de ser padre soltero. Se veía completamente agotado, como si no hubiera podido descansar bien en semanas, y era evidente que los constantes recordatorios de lo sucedido estaban afectando gravemente su bienestar. Verlo en ese estado me hizo sentir impotente como padre. Quería hacer algo para aliviar su sufrimiento, para ayudarlo a encontrar un poco de tranquilidad en medio de todo este caos. Le ofrecí cuidar a los niños por un tiempo si él estaba de acuerdo, solo para que pudiera tener un momento para relajarse y poner orden en sus pensamientos. Pensé que tal vez algo de espacio y tiempo para sí mismo lo ayudaría a enfocarse en su recuperación, y le daría el descanso que tanto necesitaba. Pero Brian negó con la cabeza, y me explicó que sus hijos eran su ancla en la realidad. Me dijo que sin ellos cerca, su mente no podría funcionar correctamente. Que eran lo único que lo mantenía conectado con la realidad y le daba fuerzas para seguir adelante. Me explicó que sus rutinas diarias, y hasta las pequeñas exigencias de la vida cotidiana con sus hijos, eran lo que le impedía hundirse en un lugar oscuro. La simple idea de estar separado de ellos, aunque fuera por poco tiempo, le resultaba insoportable. Escuchar esto solo aumentó mi preocupación por él. Brian se aferraba a sus hijos como su única razón para seguir adelante, pero me preocupaba que el peso de todo lo demás pudiera terminar siendo demasiado para él. Sin embargo, comprendí perfectamente su razonamiento. Sus hijos eran su fuente de fortaleza, lo único que lo motivaba a levantarse cada mañana a pesar del dolor abrumador que llevaba dentro. Era evidente que para Brian, ser padre era más que una responsabilidad, era su manera de mantenerse a flote en medio de su angustia. También me contó que Emily ha intentado comunicarse con él buscando hacer las paces, pero él no tiene ningún interés en retomar cualquier tipo de relación con ella. Me explicó que ella le ha enviado varios mensajes,
primero disculpándose y luego tratando de justificar sus acciones, insistiendo en que ella y Daniel estaban destinados a estar juntos y que su conexión era algo especial. Lo que significa que tampoco funcionó su relación con el hombre por el que dejó a Daniel. Bastante irónico, ¿no? Otro de sus supuestos amores verdaderos resulta ser una mentira más. Brian me dijo que sentía como si ella estuviera intentando manipularlo nuevamente para que viera las cosas desde su perspectiva distorsionada, pero él ya está completamente harto de sus mentiras y manipulaciones. Está concentrado en su propia recuperación y en sanar sus heridas, y es todo lo que puede manejar en este momento. Le ha dejado muy claro que no tienen nada más que hablar, y la ha bloqueado en todas las redes sociales para evitar que siga intentando contactarlo. Después de esta conversación con Brian, me quedó claro que permitir que Daniel volviera a su vida solo causaría más daño que beneficio. Esto reforzó mi sensación de que Daniel necesita enfrentar las consecuencias de sus actos, sin esperar que todos simplemente perdonen y olviden lo que hizo. Brian me contó que ha encontrado cierto consuelo en sus sesiones de terapia, donde está aprendiendo a establecer límites saludables y a priorizar su propio bienestar. Ha comenzado a explorar nuevos pasatiempos como el senderismo y la pintura para mantener su mente ocupada y encontrar un nuevo sentido de propósito en su vida. Incluso está considerando mudarse a otra ciudad para empezar de cero, lejos de todos los recuerdos dolorosos. Lo último que necesita ahora es que Daniel aparezca y reabra todas estas heridas que apenas están comenzando a sanar. Después de mi conversación con Brian, me sentía aún más dividido que antes. Como padre, mi instinto natural es proteger y apoyar a mis hijos, pero no podía ignorar el inmenso dolor que Daniel había causado. Necesitaba hablar con mi esposa para decidir cómo íbamos a manejar esta situación. Ella ha mostrado más comprensión hacia Daniel, principalmente porque es nuestro hijo y desea verlo feliz y estable. Ha estado luchando con la idea de darle la espalda, aunque reconoce que lo que hizo es imperdonable. Cuando le conté sobre mi conversación con Brian, se mostró visiblemente afectada. No se había dado cuenta de lo profundamente que Brian estaba sufriendo. Creo que ella había mantenido la esperanza de que el tiempo curaría todas las heridas, y que la familia de alguna manera podría volver a estar unida. Pero después de escuchar lo que Brian tenía que decir, incluso ella está empezando a comprender que tal vez no es el momento adecuado para intentar reunir a la familia. Estaba desconsolada al admitir que sentía como si estuviera perdiendo a sus dos hijos, uno por el dolor y el resentimiento, y el otro por sus propias decisiones equivocadas. Ambos estuvimos de acuerdo en que Daniel necesita asumir la responsabilidad de sus acciones, y eso significa no depender de nosotros para arreglar sus problemas. Mi esposa ha decidido dejar de intentar mediar entre los dos hermanos. Se dio cuenta de que sus intentos por suavizar la situación podrían estar causando más daño que beneficio. Ambos hemos acordado que Daniel necesita resolver esto por sí mismo, que debe entender la gravedad de sus acciones y el impacto que han tenido en todos los que lo rodean. Le hemos explicado que, aunque lo amamos, no podemos arreglar las cosas por él. Necesita enfrentar las consecuencias de sus actos y comenzar a reparar el daño que ha causado por sus propios medios. Por difícil que haya sido esta situación, las opiniones compartidas en los comentarios de mi publicación original han sido extremadamente valiosas. Nos han ayudado a ver las cosas desde diferentes perspectivas, y nos han dado la fortaleza para tomar algunas decisiones difíciles. Todavía estamos navegando por este doloroso proceso, pero estamos comprometidos a hacer lo mejor para todos los involucrados, incluso si eso significa tomar decisiones complicadas. Gracias a todos los que compartieron sus pensamientos y consejos. Han hecho una gran diferencia en ayudarnos a encontrar el mejor camino a seguir. Actualización 2. Hola a todos, sé que muchos estaban esperando una actualización, así que aquí está. Un día o dos después de mi conversación con Brian, Daniel apareció nuevamente en nuestra puerta, pero esta vez no solo buscaba perdón. Venía buscando un lugar donde quedarse. Se veía completamente descuidado y agotado, muy diferente del hombre seguro de sí mismo que solía ser. Cuando entró en la casa, pude notar inmediatamente que algo andaba muy mal. Después de dudar un momento, finalmente admitió que Emily le había robado todo su dinero. Había vaciado sus cuentas bancarias y desaparecido con otro hombre, dejándolo sin un centavo y sin poder pagar su renta. Ahora, sin ningún otro lugar a donde ir, estaba en nuestra puerta esperando que lo acogiéramos. Para ser completamente honesto, no quería recibirlo en mi casa. Después de todo el dolor y el caos que había causado, lo último que deseaba era darle la bienvenida nuevamente a nuestro hogar. Pero mi esposa, siendo la persona de buen corazón que es, insistió en que no podíamos darle la espalda, especialmente cuando se encontraba en una situación tan desesperada. Sabía que ella tampoco aprobaba sus acciones, pero ver a su hijo en ese estado despertó su instinto maternal. Era muy difícil para ella ver a Daniel, quien alguna vez fue un joven brillante y ambicioso, reducido a esta situación tan lamentable. Después de discutirlo entre nosotros, accedí de mala gana a dejarlo quedarse,
pero solo bajo ciertas condiciones. Le permitimos entrar con la condición de que dedicaría todo su esfuerzo a disculparse sinceramente con Brian y con Sharon, su ex esposa, especialmente con Sharon, porque según lo que habíamos escuchado a través de su familia, ella no estaba pasando por un buen momento. La traición la había afectado profundamente, y estaba luchando por reconstruir su vida. Sharon siempre había sido una persona amable y cariñosa, y definitivamente no merecía el dolor que Daniel le había causado. Mi esposa y yo fuimos muy claros con Daniel. Su estadía con nosotros sería temporal, y dependería completamente de su disposición para hacer enmiendas genuinas por el daño que había causado. Daniel asintió y nos aseguró que haría todo lo que le pedíamos. Prometió que se acercaría tanto a Brian como a Sharon para disculparse sinceramente y comenzar el largo proceso de reparar el daño. Por un momento, pensé que podría haber esperanza de que estuviera realmente dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones, pero esa esperanza duró muy poco. Durante los siguientes 2 días, quedó claro que Daniel no había cambiado en absoluto. En lugar de tomar medidas para hacer las paces, volvió a sus viejos hábitos descuidados. Pasaba todo el día tirado en nuestro sofá viendo televisión, y revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. No mostraba ninguna señal de arrepentimiento o urgencia, ningún indicio de que comprendiera la gravedad de su situación. Era como si la realidad de sus circunstancias no hubiera penetrado en su consciencia. No parecía estar afectado por el hecho de que Emily, su supuesto amor verdadero, lo hubiera traicionado y dejado sin nada. En cambio, se mostraba casi indiferente, como si simplemente estuviera esperando que llegara la próxima oportunidad. Mi esposa y yo observamos con creciente frustración cómo Daniel desperdiciaba la oportunidad que le habíamos dado. No hizo ningún esfuerzo por contactar a Brian o Sharon. Ningún intento de reparar el desastre que había creado. Se estaba volviendo dolorosamente evidente que habíamos cometido un error al dejarlo quedarse con nosotros. Daniel no estaba interesado en hacer las paces. Simplemente estaba buscando un lugar donde quedarse mientras pensaba en su próximo movimiento. No pude soportarlo más. Confronté a Daniel y le dije que esperábamos mucho más de él. Lo habíamos acogido con el entendimiento de que asumiría la responsabilidad de sus acciones, pero en su lugar estaba tratando nuestra casa como un hotel gratuito. Mi esposa, que inicialmente había sido más comprensiva, también estaba perdiendo la paciencia. Le dijo a Daniel que era evidente que no estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones, y que no merecía quedarse con nosotros. Sin perder más tiempo, le dijimos que necesitaba hacer sus maletas y marcharse dentro de 1 hora. Le dejamos muy claro que no sería bienvenido nuevamente hasta que hiciera esfuerzos genuinos por disculparse con Brian y Sharon, y hasta que recibiéramos confirmación de ellos de que estaba intentando activamente reparar las cosas. Daniel parecía aturdido, como si no hubiera esperado que tomáramos una postura tan firme. Pero habíamos llegado a nuestro límite. No podíamos seguir tolerando su comportamiento irresponsable. Después de que Daniel se fue, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a bombardearnos con disculpas. A las pocas horas de salir por la puerta, estaba llamando, enviando mensajes de texto y dejando mensajes de voz, todos llenos de las mismas súplicas desesperadas, cientos de lo siento, uno tras otro. Suplicaba por otra oportunidad, diciendo que estaba listo para cambiar, que ahora comprendía la gravedad de sus errores. Pero sabíamos que era mejor no creer en sus palabras. No era la primera vez que Daniel hacía promesas que no podía cumplir. Habíamos pasado por este ciclo antes, él cometiendo errores, disculpándose, y luego volviendo a sus viejos hábitos tan pronto como la presión disminuía. Le dijimos que no éramos nosotros quienes necesitábamos escuchar sus disculpas. Sus palabras no significaban nada si no estaban dirigidas a las personas a las que realmente había lastimado, Brian y Sharon. Estábamos cansados de respaldar su comportamiento despreocupado, y hartos de permitirle vivir sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Era hora de que madurara, asumiera la responsabilidad y entendiera que sus decisiones tenían impactos reales y duraderos en las personas a su alrededor. Mientras tanto, mi esposa y yo nos hemos concentrado en apoyar a Brian y Sharon en todo lo que podemos. Ellos son quienes verdaderamente merecen nuestra atención y cuidado en este momento. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos a sanar de las heridas que Daniel y Emily les causaron. No ha sido fácil, pero lo estamos tomando un día a la vez, esperando que eventualmente todos podamos seguir adelante y encontrar algo de paz. Actualización 3. Hola a todos. Han ocurrido muchas cosas en los últimos días, y quería mantenerlos informados. En primer lugar, mi esposa y yo decidimos que era momento de intervenir y darle a Brian el apoyo que tanto necesitaba. Podíamos ver que estaba luchando con el peso de sus responsabilidades, especialmente con los niños. Así que fuimos a su casa e insistimos en llevarnos a los niños con nosotros por 1 o 2 semanas. Brian, siendo el padre dedicado que es, se resistió al principio. No quería separarse de ellos, ni siquiera por un corto tiempo.
Pero sabíamos que necesitaba un descanso, una oportunidad para recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos, sin las constantes demandas de la paternidad. Esconderse detrás de sus responsabilidades podría darle un alivio temporal, pero no era una solución a largo plazo. Necesitaba tiempo para sanar, para realmente procesar todo lo que había sucedido, y esperábamos que quitarle la responsabilidad de los niños por un tiempo pudiera ayudarlo. Después de mucha persuasión, Brian aceptó, aunque con bastante duda. Le aseguramos que los niños estarían bien cuidados, y que podría usar este tiempo para concentrarse en sí mismo, para procesar sus emociones sin la presión adicional. Pude notar que no fue una decisión fácil para él. Esos niños son su mundo, pero creo que en el fondo sabía que esto era lo mejor. No mucho después de que trajimos a los niños a casa con nosotros, sucedió algo inesperado. Daniel apareció en la puerta de Brian. Habíamos estado esperando este momento, sabiendo que tarde o temprano, Daniel tendría que enfrentar a su hermano, e intentar hacer las paces. Pero cuando finalmente ocurrió, fue bastante intenso. La primera reacción de Brian fue de pura ira. Ver al hermano que lo había traicionado, que había destruido su matrimonio y su confianza, parado allí en su puerta, era más de lo que podía manejar. Casi llegan a los golpes allí mismo, y no mentiré, las cosas se pusieron muy tensas. Pero sucedió algo sorprendente. Por primera vez, Daniel no intentó salir del paso con palabras. No trató de justificar lo que había hecho ni puso excusas. En cambio, mostró un arrepentimiento genuino. Se quedó allí y aguantó todo, dejando que Brian expresara su ira. Y cuando finalmente habló, admitió que merecía cualquier castigo que Brian quisiera darle. No pidió perdón. Simplemente reconoció que había arruinado las cosas de una manera que no habíamos visto antes. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. En lugar de echar a Daniel, Brian, después de una larga y tensa conversación, aceptó hablar civilizadamente. Durante esa conversación, Daniel finalmente se sinceró sobre todo lo que había pasado desde que Emily lo había dejado. Le contó a Brian cómo ella se había llevado todo su dinero, y luego había desaparecido, dejándolo sin nada. Estaba completamente quebrado sin forma de mantenerse, y no sabía a quién recurrir. Brian estaba en conflicto, pero decidió que ayudaría a Daniel en este asunto, y sugirió que se reunieran al día siguiente en nuestra casa. Al día siguiente, mi esposa y yo nos sorprendimos pero nos sentimos aliviados de ver a nuestros dos hijos en nuestra casa al mismo tiempo, especialmente después de todo lo ocurrido. Nos dio un pequeño rayo de esperanza de que tal vez las cosas estaban cambiando para mejor. A pesar de todo, Brian todavía se preocupaba por su hermano y escuchar cómo Emily había estafado a Daniel no le sentó bien, aunque Daniel le había hecho lo mismo a él. Hubo un momento en que pensé que Brian simplemente se alejaría, pero en cambio, hizo algo inesperado. ¿Recuerdan que mencioné que Emily había estado tratando de comunicarse con Brian, intentando hacer las paces? Bueno, Brian decidió usar eso a su favor. Sabía que Emily todavía pensaba que tenía algún tipo de control sobre él, que de alguna manera podría volver a entrar en su vida. Así que Brian la llamó, y naturalmente Emily contestó de inmediato, probablemente pensando que esta era su oportunidad de suavizar las cosas con él, pero Brian fue directo al punto. No perdió tiempo en cortesías y le dijo a Emily que estaba con Daniel, y que si no devolvía todo el dinero que había tomado dentro de los próximos 2 días, irían a la policía y presentarían cargos por robo. La respuesta de Emily fue inmediata. Comenzó a tartamudear, tratando de retractarse y disculparse, pero Brian no quería escuchar excusas. Dejó muy claro que sus disculpas no significaban nada para él, que ya había causado suficiente daño, y que esta era su única y última advertencia. Si no devolvía el dinero, enfrentaría serias consecuencias legales. Fue un movimiento valiente, y pude escuchar la determinación en la voz de Brian mientras hablaba. Esto no se trataba de vengarse de Emily. Se trataba de hacerla responsable de sus acciones, y proteger a su hermano incluso después de todo lo que Daniel había hecho. La conversación terminó con Emily prácticamente suplicando por más tiempo. Pero Brian se mantuvo firme. Le dijo que tenía 48 horas y luego colgó. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si Brian estuviera tomando el control de la situación, poniendo límites y negándose a dejar que Emily lo manipulara por más tiempo. Fue un momento decisivo, no solo para él, sino para todos nosotros. Después de la llamada, Brian y Daniel se sentaron de nuevo y esta vez con un propósito compartido. No se convirtieron de repente en mejores amigos, pero había un entendimiento mutuo, un reconocimiento de que ambos habían sido lastimados por Emily de diferentes maneras, y que necesitaban trabajar juntos para resolver esto. Brian dejó claro que esto no significaba que hubiera perdonado a Daniel, y que su relación todavía estaba lejos de repararse. Pero por ahora, tenían un objetivo común y eso era suficiente para mantener la paz. En los días siguientes, mantuvimos un ojo atento sobre la situación. Daniel se mantuvo alejado de nuestras casas, como habíamos acordado, y pasó la mayor parte de su tiempo tratando de resolver su problema.
Mi esposa y yo nos concentramos en los nietos, intentando darles un sentido de normalidad durante todo este caos. No ha sido fácil, pero ver a Brian tomar el control de su vida nuevamente, incluso en las formas más pequeñas, nos ha dado algo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, todos podamos superar esto. Como Brian había planeado, dentro de las 48 horas, Daniel pudo recuperar la mayor parte del dinero que Emily se llevó. No era la cantidad completa, pero fue suficiente para traer cierto alivio a todos los involucrados. Daniel estaba visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos mientras agradecía repetidamente a Brian por su ayuda. Expresó su gratitud, reconociendo que no esperaba que Brian lo perdonara de inmediato, pero prometió hacer un esfuerzo significativo para reparar el daño que había causado. Este desarrollo le dio a Brian un necesario sentido de cierre. Si bien no borraba el hecho de que su esposa lo había engañado, y su hermano lo había traicionado, le aseguró que había hecho todo lo que estaba en su poder para manejar la situación correctamente. Fue una confirmación de que él no tenía la culpa del desastre que había ocurrido, y que había actuado con integridad en todo momento. Con esta resolución, Brian ahora puede concentrarse en seguir adelante con su vida y dedicarse a sus hijos. Le hemos asegurado una vez más que siempre estamos disponibles para ayudar con los niños, y que no tiene que cargar con la responsabilidad solo. Este apoyo es crucial para él mientras comienza a reconstruir su vida y encontrar una nueva normalidad. Aunque todavía hay algo de incertidumbre sobre cómo se resolverán completamente las cosas con Emily, tenemos la esperanza de que este paso hacia la recuperación ayudará a Brian a encontrar la paz que necesita. Por ahora, lo estamos tomando un día a la vez, comprometidos a apoyar a Brian y asegurarnos de que nuestra familia permanezca unida a través de todos estos momentos difíciles. Quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de comentar y ofrecer sugerencias en mis publicaciones anteriores. Realmente aprecio el apoyo de esta comunidad, y estoy agradecido por toda la orientación que han proporcionado. Ha sido de gran ayuda y no podríamos haber superado esto sin ustedes. Gracias.